Buenas tardes a todos. Como cada jueves vamos a volver a dar cuenta de la evolución de la epidemia del coronavirus en nuestro país. Y empezamos ya sin más. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 436 casos por 100.000 habitantes. Está bajando desde las últimas informaciones que hemos ido recibiendo, pero recuerden que siguen siendo cifras muy elevadas, muy por encima de los objetivos que tenemos marcados tanto para situaciones de muy alto riesgo como de riesgo medio como de riesgo bajo. En nuestro país consideramos cualquier incidencia por encima de los 250 casos por 100.000 habitantes como de muy alto riesgo, situaciones de riesgo casi extremo. Y aunque es cierto que la tendencia es muy favorable, todavía no podemos confiarnos en absoluto. El objetivo final, como saben, es, si pudiera ser, no tener casos, pero como mínimo está en incidencias por debajo de los 60 casos por 100.000 habitantes. De ayer a hoy se han notificado un total de 15.000 nuevos casos, pero con fecha de diagnóstico de ayer se han notificado 6.915 casos. Además, se han notificado con fecha de defunción en los últimos 7 días 1.082 casos, que progresivamente también se va estabilizando e incluso descendiendo un poquito, como esperábamos después de ya varios días de descenso en la incidencia de casos. Aún así, la presión sobre nuestro sistema asistencial sigue siendo importante, por descontado en atención primaria y salud pública, que mantienen una labor incesante con el volumen de casos más leves, pero también en nuestro sistema asistencial hospitalario, porque tenemos todavía ocupaciones de por encima del 15% en la hospitalización general. Es cierto que va descendiendo progresivamente, muy despacito, igual que subió muy despacio, está descendiendo muy despacio, y tenemos ocupación de UCIs ya por debajo del 32% que veníamos observando durante 3 o 4 días. Nos mantenemos en un muy ligero descenso de las UCIs, lo cual es un factor favorable, pero que tenemos que valorar en los próximos días. A esto contribuye, obviamente, el que estamos teniendo más altas hospitalarias que ingresos. En concreto, ayer tuvimos 1.727 ingresos y se dieron 2.246 altas. Prácticamente todas las comunidades autónomas, salvo una o dos que estuvieron muy equilibradas, dieron claramente más altas que ingresos. El esfuerzo diagnóstico no baja, se mantiene. Seguimos siendo uno de los países que hace más pruebas diagnósticas. Estamos estamos en 2.363 en los últimos 7 días, en la fecha del 9 de noviembre al 15 de noviembre, y seguimos manteniendo un esfuerzo diagnóstico muy importante, más importante en las comunidades donde mayor incidencia hay. El punto importante de esto es que, manteniendo una capacidad diagnóstica muy alta, la positividad de las pruebas que estamos teniendo sigue estabilizado, incluso descendiendo progresivamente. Estamos en 12,1% de positividad, cuando la semana pasada estábamos por encima del 13,7%. Lo que quiere decir que estamos ahora mismo cercanos a nuestra capacidad máxima de diagnóstico, de detección, porque se mantiene o desciende el porcentaje de positividad, mientras que nuestro nivel de PCRs sigue incrementándose en las comunidades con más incidencia. Fuera de eso, creo que me puede ser interesante hoy dar una visión de la situación en el resto de Europa. El resto de Europa, en principio, está reduciendo la velocidad a la que ha incrementado sus casos en las últimas semanas, pero sí que es cierto que todavía tienen incrementos superiores a los que tenemos en nuestro país. Nosotros estamos con incrementos de alrededor del 1% o incluso menores, mientras que los países similares a nosotros están con incrementos por encima de ese 1%. Francia 1,39%, en Reino Unido 1,39% también, Italia 2,77%, Alemania 2,71%. No es que sea una situación favorable para nosotros el que otros países europeos estén con notificaciones importantes. De hecho, es un problema. Tenemos que entender que esto lo solucionamos entre todos o difícilmente lo solucionaremos, pero sí que es cierto que la evolución en España, después de haber pasado unos meses previos con unas incidencias superiores al resto de Europa, ahora mismo parece que vamos con una evolución quizás algo más favorable que ellos, aunque siempre hablando con muchísima precaución.
Al margen de eso, los países a nivel global con mayor incidencia siguen siendo los mismos, de los que llevamos hablando ya muchos meses. Estados Unidos con 11.300.000 casos y nuevos casos diarios en el último día de 164.000. La India, 8.900.000, notificando alrededor de 40.000 casos diarios en los últimos días. Brasil, que está en el hemisferio sur y por lo tanto está en un periodo con menor, hemisferio sur, Ecuador, con menor, una fase con menor transmisibilidad, podemos decir, está notificando 13.000 casos diarios y tiene ya 5.876.000 casos. Y luego otros países de América Latina, Argentina, Colombia, México, pero que tienen incrementos relativamente pequeños, claramente por debajo del 1%, sabiendo que están en su primavera, ya dirigiéndose hacia el verano y por lo tanto es muy probable que esto ayude a una reducción en la transmisión.